Si tú crees que Sony se las ha ingeniado para hacer de las adaptaciones de Spider-Man un completo caos, bueno, pues razón tienes, las decisiones creativas que toma Sony con el personaje son terribles, pero podría ser peor, solo mira la saga de Resident Evil. Aquí Sony arruinó completamente todo, la saga de Resident Evil es terrible. Es un conjunto de películas tan mediocre que la palabra mediocre les queda corta. Es tan mediocre que ni siquiera se respeta a sí misma. Y no es como que hubieran cambiado de director, el mismo tipo hizo todas las películas y ni así pudo hacer un buen trabajo. Y ni con un reinicio pudieron hacer algo bueno, les quedó peor. He visto mejores cosplays de Claire y Leon. Y cosplayers que se parecen más a los personajes que estos dos. Y aunque dicen que la tercera es la vencida, Sony es un estudio mucho más mentiroso que tu ex. Ya, si tú tienes esperanzas en esta relación o estudio, ya también es tu problema. Las adaptaciones de Sony sin supervisión son lo equivalente a promesas de un político de izquierda, están vacías, mijo. Ni la serie de Netflix logró hacer algo genuinamente bueno. Que a ver, aquí Sony no tuvo nada que ver, aunque genuinamente se vio como si ellos hubieran estado involucrados. Constantin Films han estado involucrados en cada una de las desgracias de adaptaciones que hemos tenido. Y sé que esta es una saga importante para muchos, la verdad es que yo crecí con este juego de Resident Evil de acá. Esta cuarta entrega la jugué cuando estaba morrito por primera vez en una consola Wii que hacía ruidos de motor de carro. Y este es un juego que sigo jugando en más de una consola, el remake me encantó. Y fue gracias a Resident Evil 4 que me hice fan de esta saga. La neta es que me considero un fan, he estado presente en las buenas y en las malas de estos videojuegos y lamentablemente también en las películas. También a mí me estafaron con las promesas vacías que nos daban con estas películas. Y a ver, que yo ni siquiera sabía que estas eran adaptaciones de los videojuegos porque cuando empecé a ver estas películas las empecé a ver gracias a una prima. Saludos Alexia, sigue siendo cool. Y cuando me di cuenta del título de las películas y que estaban supuestamente adaptando los videojuegos, y digo supuestamente porque en ningún momento tenemos una adaptación fidedigna, fue cuando me empecé a enojar y conforme iban lanzando nuevas películas me empecé a dar cuenta de algo. Ni siquiera respetan la narrativa anterior de la película anterior que dirigió el mismo tipo. Hacer una maratón de esta saga es lo más extraño del mundo porque no hay coherencia. Una película concluye con ciertos personajes, pero en la siguiente no vuelven a aparecer y prácticamente se les ignora o no se hace referencia a qué pasó. Y se te introduce a nuevos personajes más genéricos que los anteriores. Y ya, esa fue la chamba del director, que lo único que logró con esta saga es casarse con la actriz protagonista. Pues bien por él, ¿no? Felicidades, por lo menos logró algo, porque con su trabajo no logró absolutamente nada. Son unas películas que no tienen nada que decir y ni siquiera sirven como entretenimiento palomero porque no son entretenidas y ni cuando tuvieron otra oportunidad lograron hacer algo bueno. Welcome to Raccoon City es un reinicio triste. Es simplemente... si quieren poner eso, pongan eso en el póster, es No hace mucho hice un viaje a la ciudad de Córdoba, Veracruz y lamentablemente tenían esta película en el camión y no podía dormir. Y me sentí atrapado con esta película. Mis audífonos se descargaron, el volumen estaba muy alto y no se podía quitar. Y fue una de esas experiencias donde una cinta te llega a hacer sentir náuseas. Las actuaciones de esta cinta son terribles. Tenemos un Chris Redfield sin sustancia, una Claire Redfield molesta y un Leon S. Kennedy... Dios mío, simplemente decepcionante. La manera en que avergüenzan a Leon en esta película es triste. En serio, solo mira la película y te darás cuenta de lo que hacen con este personaje. Va más allá de ser el rookie, el novato, lo avergüenzan. Este es un personaje al cual le escupen en la cara, es triste de visualizar. Se sacan un Chris Redfield con una actuación digna de telenovela de Televisa. Digo, con esta actuación mínimo se hubieran traído a su hermano, ¿no? Welcome to Raccoon City trata de combinar la historia del primer videojuego y del segundo. Que a ver, bien pudieron sacar películas individuales adaptando cada videojuego porque son muy buenas historias y sirven mucho como películas de terror. Y aún así se las ingeniaron para arruinar dos buenas historias. En una película sin esencia, que no logra contar por lo menos una historia entretenida. Es igual que las películas anteriores, es aburrida, está seca, que es tan mala que ni siquiera se la pondría a mi peor enemigo, que es un doctor de casi 50 años, el cual trata mal y abusa psicológicamente de sus estudiantes porque también lo tratan mal en el hospital. Y fue engañado por su esposa, aunque él también engañó a su esposa, es todo un drama. Hasta esa es una historia más interesante que la de esta adaptación. Absolutamente todo es más interesante que estas películas. De alguna u otra manera, Sony se las arregla para estar involucrado en las peores desgracias cinematográficas de tiempos modernos. Ni lo bueno que tienen lo han sabido cuidar. Cada día que pasa pierdo más la fe en Sony. Bueno, nunca tuve fe en ese estudio.
Lamentablemente nos la estamos jugando con La tercera es la vencida. En el año 2026 tendremos otra película de Resident Evil. ¿Se volverá a repetir la historia? Muy probablemente sí. Mientras Sony y Constantin Films estén involucrados, no tengo ningún tipo de esperanza en estas películas. Y así como Sony continúa haciéndole con Spider-Man, ya solo nos preguntamos de qué nueva manera se la van a arreglar para arruinar esta IP. Por mi parte fue todo y nos vemos en un flash. No puedo con el hecho de que Leon y Ada solo tuvieran un cameo en una película, y aún así se las ingeniaron para desaparecerlos fuera de pantalla de la siguiente película. Supongo que le estaban quitando protagonismo a la esposa del director.